Buenas tardes, o noches, o días, dependiendo de la hora en que vean este video. La clase del día de hoy tiene el objetivo de discutir el tema del currículum, los tipos de currículum que existen, el formal, el real y el oculto, algunas cuestiones que tienen que ver con análisis curricular y bueno, básicamente el tema entonces en general es el asunto del currículum. Vamos a comenzar con la presentación sin mayor preámbulo. El tema, entonces, currículum, particularmente los tipos o las clasificaciones del currículum en formal, real y oculto. Vamos comenzando. Bueno, vale la pena mencionar que cuando hablamos de currículum, estamos hablando de un fenómeno que sucede en entornos escolares, particularmente en la educación formal o escolarizada, es decir, aquella que sucede de manera formalizada a partir de hecho, una especie de sinónimo de la palabra currículum es la de plan de estudios. El currículum es lo que le da, digamos, sustento, estructura en gran medida a lo que sucede dentro de una escuela. Y esto es algo que vamos a estar discutiendo en esta sesión. Es decir, estamos ubicados ante un fenómeno que sucede dentro de las instituciones escolares que se pueden clasificar, es decir, la educación que se brinda, que se otorga en una institución escolar, es la educación formal, aquella que viene graduada, se certifica, que se evalúa, que se planifica, es intencionada, a diferencia de, por ejemplo, la educación informal, que es aquella de la vida cotidiana, o de la educación no formal, que puede suceder con cierto grado de sistematización y de intencionalidad, pero que no llega al nivel de sistematización y de formalidad de la educación formal y escolarizada. Hablamos de la escuela cuando otorga un grado académico, la educación formal que otorga un grado académico, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, etcétera. Bueno, con esto en mente, debemos entender que la escuela es una construcción social e histórica, es decir, es producto de la cultura y de las sociedades y de los momentos históricos y económicos. Eh, en ese sentido, al ser una construcción social e histórica, un producto de la humanidad, no es, no se puede considerar de ninguna manera un asunto natural. Los asuntos naturales suceden sin las intenciones, sin los significados, sin las pretensiones de las personas. Por otra parte, toda institución social, pues está permeada por las características del contexto histórico, económico, cultural y político en donde surge y donde toma forma. Por ejemplo, la escuela como institución y como construcción social e histórica está definida en gran medida por la política educativa, pero la política educativa no es una para todo el mundo, ni ha sido una, por ejemplo, incluso, por ejemplo, en un mismo país, no ha sido nunca la misma, ¿no? En la política educativa están involucrados asuntos que tienen que ver con la economía de los países, con la historia de los países, con las características sociales, con su cultura y con aspectos políticos generales. Pongamos un ejemplo, ¿no? Aquí en las imágenes que están en la parte de abajo, tenemos de este lado la educación o una imagen de lo que podría considerarse la educación tradicional o la escuela tradicional, como también se le conoce, ¿no? La escuela tradicional enfocada en la memorización, en la repetición, en la disciplina, donde a todos los niños se les trataba de la misma manera, no se consideraba que nadie tuviera diferencias en el aprendizaje, y los valores más importantes eran, como mencionaba, la disciplina, el orden y el respeto. Y así aprendían. Y eso era lo aceptado, era lo bueno, lo necesario, porque esa era la concepción, ese era el paradigma de esa época. De hecho, incluso, por ejemplo, había ocasiones en las que se aceptaban los castigos, la violencia física, entre otras cosas, ¿no? Esa era la escuela que adquiría esas características propias de ese contexto. Con el paso del tiempo, la evolución de las sociedades, llegamos a lo que se le conoce como la escuela nueva, ¿no?
Actualmente las escuelas son muy distintas a las escuelas tradicionales. En las escuelas nuevas, aquí vemos una escuela para personas más o menos de la misma edad, pero en un contexto distinto. Aquí vemos que trabajan en equipo, que interactúan, que hacen su propio trabajo, es decir, una escuela basada en las escuelas, en las tradiciones, en las teorías constructivistas, donde se reconoce que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje, donde se reconoce que tienen distintas motivaciones, distintas historias personales, y los docentes se convierten en motivadores, en orientadores de los procesos de aprendizaje y no tanto en personas que nada más imparten o transmiten el conocimiento. Se busca que el alumno sea capaz de generar su propio conocimiento, de construir su propio conocimiento en la interacción con los otros y a partir de la creación de ambientes de aprendizaje. Bueno, actualmente este es el modelo educativo, el modelo de escuela que es dominante, que se considera idóneo, que se considera adecuado. Y, por ejemplo, cuestiones como la disciplina, el orden, estar todos callados, incluso castigos o la violencia física que se veían por acá, ahora son rechazados, ¿no? Y en este caso, pues se busca más bien una educación de carácter más humanista, más incluyente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy, es que la escuela no es un ente estático, sino que es un ente dinámico, una institución dinámica por esta misma situación de que es una construcción social e histórica. No podemos dejar de tener esto en cuenta si queremos hablar del currículum. Vamos avanzando. Debemos posicionarnos que en la discusión actual del currículum, pues estamos dentro de lo que se le denomina la escuela moderna, ¿no? A partir de la sociedad capitalista, empieza a surgir esta institución que cambia de características en comparación con épocas anteriores, con épocas de la antigüedad, antes del capitalismo, porque la escuela moderna surge principalmente con la finalidad de surge a partir de la revolución industrial, es decir, este es el movimiento pues económico y político y que se viene acompañando también de una revolución ideológica. Al momento o a la par de la revolución industrial surge la llamada ilustración. Bueno, la escuela tiene una función muy importante dentro de la sociedad capitalista moderna. La escuela es la institución que busca satisfacer las necesidades de la economía. Es decir, en la escuela se van a preparar, se van a formar y se van a educar a las personas que cuando terminen la escuela deberían tener las capacidades, los conocimientos, las habilidades, las competencias, etcétera, para incorporarse al mundo del trabajo, que puede ser un mundo del trabajo actualmente, por ejemplo, en un inicio en la revolución industrial eran las industrias, las fábricas, pero actualmente, por ejemplo, en la llamada sociedad de la información, la escuela prepara también a las personas que se encargan del trabajo con información. La sociedad de la información requiere gente que haga publicidad, que haga análisis de datos, que haga campañas estratégicas en medios, que genere contenido de manera adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta parte del cambio en la sociedad también afecta la parte de la producción y de la industria. Entonces las industrias se modernizan y con ellas tendrían que modernizarse también las escuelas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, de la escuela uno debe saber aprendiendo ya no solo lo que se aprendía antes, matemáticas, lenguaje, ciertas habilidades de las ciencias, etcétera, ¿no? Sino también ahora, por ejemplo, cuestiones como informática, computación, manejo de distintos dispositivos electrónicos, entre otras cosas, ¿no? Telecomunicaciones, etcétera. Y bueno, la escuela, entonces, es esa institución donde las generaciones más jóvenes o las generaciones en proceso de preparación tendrían que adquirir las herramientas para incorporarse posteriormente al mundo del trabajo. Esto viene cargado de una carga ideológica del capitalismo. O sea, si estamos dentro de la sociedad capitalista, tenemos que asumir que la ideología capitalista está presente también dentro de todas sus instituciones. La escuela es una institución capitalista, así como lo es el gobierno, así como como lo son los medios de comunicación, como lo son bueno, cualquier institución de orden social, ¿no?
Hablar del concepto de ideología es importante porque la ideología se define como la constitución o modelado de cómo las personas viven y construyen su realidad, sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones. Es decir, este concepto de ideología está presente como una especie de eh, red de información de la cual a veces uno no es muy consciente, pero que se nos impone o nos llega a nuestra mente y a nuestras actitudes y que nos define en gran medida, por ejemplo, lo que existe y lo que no existe, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es posible y lo que es imposible. Es decir, uno a partir de cierta ideología que acepta, que toma por ser parte de la misma sociedad en donde ésta surge y se consolida, puede llegar a pensar de estas maneras sin darse cuenta por qué está pensando de estas maneras. Por ejemplo, en la ideología antes del capitalismo, las sociedades feudalistas eran estaban basadas, su pensamiento, sus ideologías eran basadas en la religión, en el pensamiento religioso, a partir de la Biblia, particularmente con el catolicismo, ¿no? Entonces, la religión, particularmente la religión católica, tiene una gran carga ideológica diciendo qué es lo que existe, Dios es lo que existe y qué no existe. No existe, por ejemplo, bueno, cualquier fenómeno natural o social que se diera, la salud, la enfermedad, un terremoto, un huracán, lo que sea, pues eso era designio de Dios. Y no había, por lo tanto, o no se concebía que existieran, por ejemplo, explicaciones lógicas o científicas, porque todavía no llegaba ese tiempo de la ideología. La religión también, por ejemplo, planteaba lo que es bueno y lo que es malo, lo que es necesario o lo que es innecesario, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo posible, lo imposible, ¿no? O sea, esto, la ideología modela la forma de pensar y de vivir de las personas de determinado contexto social. De acuerdo con un autor que se llama Lois Althusser, es un alemán, dice que en toda sociedad existen los llamados aparatos de control ideológico. Algunos de ellos son la escuela, la religión y los medios de comunicación. ¿Cuál es la función de estos aparatos de control ideológico? Bueno, estos aparatos de control ideológico tienen la finalidad de educar a las personas bajo estos esquemas de pensamiento que son las ideologías propias de ciertos regímenes de políticos, económicos o culturales. En la escuela, en la religión y en los medios de comunicación, quizá no de manera muy explícita, pero sí se enseña y sí se indica a las personas cómo deben actuar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué está permitido, qué está prohibido, cómo pensar, cómo definirlo, cómo distinguir lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable, etcétera, ¿no? Todo esto lo aprendemos en la escuela, en gran medida, en la religión y en los medios de comunicación, en todos los programas que se puedan ver actualmente, por ejemplo, en redes sociales, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver una maestra moldeando el pensamiento de sus hijos, de sus estudiantes. La maestra, a partir de su instrucción, del acto educativo, les va indicando cómo pensar. Ella piensa de cierta manera, ella ya asumió la ideología. Ahora su labor, aunque no esté consciente de ello, probablemente es hacer que sus estudiantes vayan pensando de la misma manera. Esto tiene mucho que ver porque el gobierno trabaja a la par de la economía, particularmente en la escuela, en las sociedades capitalistas, los gobiernos y las economías no se distinguen mucho unos de otros. Son parte, digamos, del mismo caldo, por así decirlo, ¿no? Son ingredientes del mismo caldo. El gobierno asume una posición liberal en la que deja que la economía, bueno, tome su propio rumbo a partir del libre mercado, de la competencia, entre productores de distintos productos, etcétera. Y bueno, simplemente regula lo que está sucediendo
sin realmente controlar la economía. ¿Por qué? Porque la riqueza de los pueblos proviene en gran medida del trabajo de las empresas, de la producción de las personas, del consumo de las mismas personas, y entonces el gobierno pues simplemente tiene que ver que esto suceda de manera adecuada. Esto en el capitalismo, en toda sociedad capitalista, ha generado que existan clases sociales. Retomando a Marx, Althusser, cabe mencionar, es un autor neomarxista, es un autor que proviene de la llamada Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Es decir, autores que retoman a las ideas de Carlos Marx, que hace una crítica al capitalismo, Carlos Marx, y ellos la reformulan o la complementan en varios sentidos, ¿no? Bueno, en la sociedad capitalista se conforman a partir, de acuerdo con Marx, en dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante, que es la que posee los medios de control, de producción y de control y tiene el control de los aparatos de control ideológico. Supongamos aquí, estamos hablando de la clase política alta y de la clase empresarial alta, los dueños de las empresas. Ellos administran el capital, administran los productos, administran el conocimiento y permiten a los demás acceder a cierta parte de eso a partir, por ejemplo, de salarios o de ciertas prestaciones o pues con una repartición a partir de lo que se podría decir como ganancias o a partir del trabajo que realizan las personas. Están en una posición, las élites, de poder y privilegio, ¿no? En ese sentido, la élite en el poder buscará siempre y constantemente formas de legitimar y mantener el poder. O sea, ¿quién en el poder va a querer repartirlo y abandonar a su posición de poder y de privilegios y de riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de los aparatos de control ideológico, se define a la población en general como una especie de esclavitud moderna o de sociedad de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque estamos restringidos a pensar que todas nuestras vidas se resumen al consumo, al conformismo, confórmate, al miedo, y no podemos ver más allá de eso, o no sé, o la mentalidad no deja que uno se escape de esa realidad, porque nuestras vidas están dominadas por el trabajo, por la producción y por el consumo. Y creyendo que generamos riquezas como trabajadores, cuando en realidad estamos haciendo un trabajo que tiene un valor mucho mayor y se le está entregando principalmente la ganancia a las grandes élites del poder, que esas realmente sí generan riquezas, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos un modelo de capitalismo, un modelo económico y de gobierno, aunque bueno, la ideología política del gobierno actual de López Obrador en el discurso al menos un poco en contra de esto, pero desde hace algunas décadas, con la llamada, bueno, con el llamado neoliberalismo particularmente, algo que sucedió en México es que se empezaron a polarizar las clases sociales. Los ricos se volvieron muy ricos y los pobres se volvieron muy pobres. Y esta división de clases, espacio entre esta enorme distancia entre la riqueza y el poder y la accesibilidad a servicios, etcétera, pues ha generado una serie de problemas de pobreza extrema y de desigualdad extrema también en el caso de México. México, por ejemplo, tiene algunos de los ricos más ricos del mundo y algunos de los pobres más pobres del mundo. Algo que pues vale la pena al menos reflexionar. Y por otra parte, bueno, mencionar, volviendo al tema, que tanto la escuela como la religión y los medios de comunicación tienen algo que ver en esto. La escuela, por su parte, puede ser, dependiendo de cómo la veamos, de cómo se defina también desde distintos autores, puede ser un aparato de sometimiento ideológico y de adscripción al régimen establecido, es decir, un aparato de control ideológico a todas luces. O bien puede ser una herramienta para la libertad, la justicia, la creatividad, la crítica y la apertura del pensamiento. Esto, por ejemplo, visto desde una postura crítica, desde por ejemplo, la llamada pedagogía crítica de Paulo Freire, plantea que la escuela podría ser
esta herramienta para la liberación, es decir, para que la gente se dé cuenta de que vive oprimida, de que vive en situaciones de injusticia y desigualdad y pueda encontrar las herramientas, el conocimiento, las habilidades para salir de esa ambigüedad. Eh, de manera, pues, un poco más neutral, yo diría que no es ni todo lo malo, o sea, no es tanto este aparato, no es completamente el aparato de sometimiento, aunque sí es en muchos sentidos y en varios niveles, ni tampoco es una herramienta para la libertad, la justicia y la creatividad completamente, o sea, no es ni tan buena ni tan mala, ¿no? Ni tan mala ni tan buena. Es más bien una institución que tiene un discurso ambiguo y una función ambigua en las sociedades modernas. O sea, por una parte sí somete ideológicamente, por otra parte también brinda herramientas para la libertad, la justicia y la creatividad. Estaríamos hablando aquí de ciertos tipos de escuela, de ciertos tipos de instituciones escolares y que se rigen bajo ciertas normas, ciertos valores, ciertos principios, ciertas tradiciones. O sea, no porque estemos en México, todas las escuelas son iguales. Cada escuela tiene sus distintas características y aquí es entonces donde vamos entrando al asunto del currículum. Ahorita vamos a ir explicando por qué esto tiene que ver con el currículum. Y vamos entrando. Entonces, ahora sí vamos a hablar de este fenómeno, el currículum, pero debemos entonces mencionar que no es el tipo de currículum que aparece aquí. Este no es. Ese es el currículum vitae o la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida es la hojita de papel o el documento donde uno pone sus datos personales, sus experiencias laborales y sus grados académicos para que pueda pedir un trabajo o pedir aumentos o prestaciones mayores en sus trabajos. No, ese no es el currículum del que hablamos. Insisto, ese es el currículum vitae. Nosotros hablamos del currículum sin el vitae, ¿no? El currículum, dice Jimeno Sacristán, este autor español, también de una tradición crítica, dice que es una selección de la cultura que se enseña en la escuela. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la cultura, el concepto de cultura, se refiere a todos los conocimientos, las tradiciones, los, este, los, este, la- los rituales. Bueno, básicamente hablemos tal vez de conocimientos o centrémonos en esta parte de los conocimientos y prácticas y tradiciones que se poseen en en determinada cultura, ¿no? Por ejemplo, en determinada grupo social. Eh, Grupo social es algo también muy ambiguo. Puede ser un país, puede ser una región, puede ser un estado, puede ser un continente, etcétera, etcétera. Bueno, un grupo de personas con determinadas características en común y que comparten la cultura, como todo este cúmulo de conocimientos, tradiciones y prácticas. Bueno, pues hay una infinidad de conocimientos, tradiciones y prácticas y actitudes y pensamientos que definen la cultura de una sociedad. Y eso, parte de eso, se enseña en las escuelas. Las escuelas no pueden enseñar todas las cosas que se saben, enseñan ciertas cosas. Y a veces, y de hecho, si nos ponemos a pensar, es una cantidad mínima de cosas las que se enseñan en las escuelas. Ahora, ¿quién decide o por qué deciden qué y cuándo se va a enseñar en las escuelas? Esto es el currículum. El currículum es esa selección que alguien en algún momento realiza y piensa, es decir, las escuelas deberían enseñar esto y deberían enseñarlo de esta manera y deberían enseñarlo en estos momentos. Y tal vez después de eso puedan aprender en las escuelas o en el siguiente nivel esto y esto. Y entonces es esa selección, ¿no? O sea, se hace una selección de toda la cultura, del conocimiento que existe y se decide por qué tendría que estar incluido en los planes de estudio de las escuelas. El currículum, el concepto de currículum puede equivaler a decir plan de estudios. O sea, el plan de estudios es donde está implícito todo eso que se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña, cómo se evalúa, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es como tal un sinónimo, o sea, los conceptos de plan de estudios y de currículum no son nada, no son como tal sinónimos, porque el concepto de currículum abarca
más allá de la estructura formal del plan de estudios, más allá de la estructura formal, porque incluye los procesos de planeación, análisis y evaluación. O sea, el hablar de currículum implica hablar o está implícito también que se habla de cómo se genera el plan de estudios, de dónde surge, cómo se seleccionó, cómo se construyó, cómo se planeó, cómo se analiza y cómo se evalúa, porque también se evalúan los planes de estudio. El currículum, entonces, es ese proyecto que concreta y determina los objetivos de la educación escolar. En el plan de estudios, en el currículum, se concretan esos objetivos. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son las concepciones ideológicas que dominan en determinado momento? ¿Cuáles son las demandas sociopolítico, económico, culturales que debe satisfacer la escuela a partir de esos planes de estudios, de ese currículum? ¿Qué tradiciones epistemológicas son las adecuadas, las aceptadas y las necesarias? ¿Cuáles son las políticas institucionales de cada escuela o de cada sistema educativo o nivel? ¿Cuáles son los modelos pedagógicos más adecuados para lograr estas demandas que se establecen anteriormente, ¿no? A grandes rasgos, el currículum, entonces, permite planificar las actividades académicas en función de los objetivos planteados. El currículum es todo este aparato, esta estructura que plantea los objetivos de lo que se quiere lograr mediante la educación, tanto de parte de directivos, docentes, estudiantes, ¿no? Y entonces, en el currículum está planteado de manera a veces muy explícita o a veces menos explícita qué se va a enseñar, cuál es el contenido de la enseñanza, cómo se va a enseñar, la didáctica, las formas didácticas, las formas de enseñanza más adecuados, cuándo enseñar, el orden de la instrucción, qué va primero, qué va después, etcétera, etcétera. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? O sea, también no solamente la práctica de enseñanza, sino la parte también de la evaluación. En todo proceso educativo de enseñanza-aprendizaje no puede estar, no puede obviarse, no puede estar ausente la parte de la evaluación. Podríamos responder, de acuerdo con Tyler, las siguientes preguntas, ¿no? Para pensar en el diseño curricular, o sea, cómo se diseña el currículum. Tendríamos que respondernos qué fines desea alcanzar la escuela, cuáles son sus objetivos y ponerlos por escrito, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias educativas? ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayores posibilidades para alcanzar esos fines? Es decir, los modelos pedagógicos idóneos para alcanzar esos objetivos. ¿Cómo se organizan eficazmente esas experiencias? La didáctica. ¿Cómo comprobamos si se han alcanzado los fines propuestos? La evaluación. ¿Qué se va a estudiar y enseñar y aprender? Es decir, el contenido o la materia de la instrucción. ¿Cómo se realiza el estudio y la enseñanza? Los métodos de enseñanza. ¿Cuándo se presentan diversos temas? El orden de la instrucción. Bueno, en el acto o en la acción del diseño curricular están presentes todas esas interrogantes que deben ser planteadas de manera sistemática, ordenada, precisa, ¿no? En la construcción de un plan de estudios, formalmente. El plan de estudios, entonces, como resultado del diseño curricular, incluye, o sea, en el currículum y en el plan de estudios particularmente, están incluidas las demandas, las características y las exigencias de las instituciones escolares, de la sociedad, de la cultura, de los modelos pedagógicos dominantes, del gobierno y de la economía. Es decir, el currículum y el plan de estudios es resultado de los momentos histórico-culturales propios de determinada sociedad que se ven, digamos, materializados en determinadas instituciones escolares que buscan generar ciertos o alcanzar ciertas finalidades educativas que se juzgan necesarias o apropiadas para determinado sector poblacional, en determinado momento histórico, en determinada situación. Supongamos, por ejemplo, que entramos en una guerra, ¿no? Que entramos en una guerra larga, que dura años. Entonces, por ejemplo, los planes de estudio, la oferta educativa que se está dando en las escuelas, pues ya sería innecesaria o distinta, porque tendríamos unas demandas diferentes, ¿no?
a las que actualmente se tienen. Por ejemplo, si llega una crisis ecológica grave también, las escuelas tendrían que adaptarse a esas características del mundo y ofertar contenido educativo adecuado a esas características de las sociedades. Eh, pero, por ejemplo, eso sucedería en México si en México llega una crisis climática. Pero suponiendo, por ejemplo, que en Canadá no tienen ninguna crisis climática y tienen agua y tienen recursos energéticos y todo, bueno, pues allá podrán seguir haciendo la educación de otra manera. Pero en México tendríamos que empezar a enseñar a las personas cuestiones de tratamiento del agua, de ecología, de producción de víveres, etcétera, para dar respuesta a esas necesidades que demanda la sociedad. Y bueno, esto entonces se tiene que ir definiendo, discutiendo y analizando en función de cada contexto cultural y lo que requieren o necesitan las distintas sociedades. Y entonces el currículum se convierte en una orientación o guía para la práctica escolar. El currículum, de acuerdo con Jimeno, está incluido o está organizado a partir de dos elementos: el proyecto o programa y la práctica y la didáctica. Es decir, por una parte está planteado por escrito formalmente lo que se tiene que hacer. Por otra parte, entre lo que está planteado formalmente que se tiene que hacer, hay una distancia o hay, más bien se conjuga con lo que realmente se hace. Se sabe, por ejemplo, cuando ya se ha tenido alguna experiencia como docente, en la práctica docente, que lo que uno planee para una clase lo va a hacer en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias a las que se enfrente ese día en su clase, ¿no? Es decir, hay una planeación y hay una ejecución, y esa es la clase, ¿no? El currículum es lo mismo, ¿no? Es una planeación, un proyecto o un programa, y hay una práctica o una didáctica, es decir, la implementación de ese plan de estudios. Por eso el currículum es un concepto más amplio que el plan de estudios. El plan de estudios generalmente es ese documento donde se plasma lo que se quiere lograr. Pero el currículum, o hablar de currículum, implica no solamente ese documento donde se dice qué se quiere lograr, sino también la implementación, la puesta en práctica de ese proyecto de educación. Así, podríamos hablar que el currículum tiene cuatro características básicas. Es prescriptivo, flexible, orientador y abierto. El currículum es prescriptivo porque define de manera anticipada qué se quiere lograr, cuáles son los objetivos, cuál es el orden de la enseñanza, en qué momentos, cómo se evalúa, etcétera. Es decir, prescribe la práctica de manera predeterminada. Sin embargo, y en este sentido, como es prescriptivo, orienta igualmente la práctica de los docentes y las acciones también de los estudiantes y de los directivos en una escuela. Sin embargo, las circunstancias en donde esto se definió inicialmente pueden cambiar, y eso nos llevaría a pensar que no solamente es prescriptivo y orientador, sino que también es flexible, es decir, se puede adaptar a las distintas circunstancias o las distintas situaciones que pueden surgir en la práctica de la aplicación, en la práctica, en la didáctica, en el salón de clases, ¿no? Y en este sentido es abierto porque dependiendo de las distintas circunstancias, también podemos incluir, modificar, quitar, añadir elementos a esos planes que están planteados como planes de estudio dentro del currículum. Por eso es ambas cosas, ¿no? Es tanto el plan de estudios o el proyecto como la práctica o la ejecución de ese plan de estudios. Y eso nos lleva al siguiente punto: los tipos de currículum. Y tenemos tres: el currículum formal, el currículum real o vivido y el currículum oculto. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Currículum formal. Aquí sí, podríamos decir que es el plan de estudios. El plan de estudios es ese documento, esto es muy importante, tiene que ser un documento formal, legítimo y rector de la práctica educativa. El currículum es la planeación, o ahí se vierte la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y está fundamentado y se sostiene en la estructura académica, legal y administrativa y económica de la institución. El currículum formal, el plan de estudios, incluye ese documento, el plan de estudios general,
los programas específicos que son materias, cursos, talleres, etcétera. O sea, por ejemplo, en el plan de estudios de enfermería está el plan de estudios general, donde vienen los objetivos, el perfil de ingreso, etcétera, etcétera, y vienen también los programas educativos de cada una de las materias o módulos que componen ese plan de estudios con sus especificidades, ¿no? Su contenido, sus unidades, sus formas de evaluar, su bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información es parte del currículum formal. El currículum formal incluye esos programas. Los programas son documentos o guías que prescriben lo que el docente y los alumnos deben hacer en función de su práctica educativa. Ahí están implícitos los objetivos de enseñanza y de aprendizaje, la organización y la secuencia de contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y la evaluación a partir de definir modalidades y periodicidad. O sea, en el plan de estudios, en los programas educativos, se define, por ejemplo, si va a haber examen departamental o no va a haber examen departamental. Las características de la enseñanza, cuáles son los contenidos, cuál es el programa mínimo que se debe cumplir. Y en este sentido prescriben lo que el docente y los alumnos hacen en la práctica educativa. El currículum es prescriptivo, mencionamos, o sea, retomando un poco las características que decíamos hace ratito, porque no sé, porque define cómo y cuándo se enseña. Por ejemplo, aquí tenemos el llamado mapa curricular de la carrera de enfermería de la FES Iztacala. En el primer semestre hay ciertas materias. En el segundo semestre hay otras. En el tercer semestre hay otras. Luego hay otras en quinto, en cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Y entonces estas se definen a partir de ciclos, a partir de como el básico, el clínico y el de profundización, y las optativas, que se tienen que colocar por ahí en algunos puntos, ¿no? Bueno, el currículum es prescriptivo porque define cómo tienen que estudiar los estudiantes. Hay ocasiones, por ejemplo, en que habrá planes de estudio que sean más prescriptivos que otros. Por ejemplo, en algunos casos, si lo comparamos aquí, hay una seriación en algunas materias, donde, por ejemplo, si no tienes la calificación aprobatoria de una materia, no puedes aplicar o no puedes inscribir la siguiente. Hay ocasiones en las que esto simplemente es como una especie de sugerencia, ¿no? Bueno, te sugerimos que sigas este orden de tu instrucción, que inscribas las materias de primero, luego las de segundo, luego las de tercero, luego las de cuarto, porque esto tiene cierta lógica en cuanto a la construcción del conocimiento. Si tú, por ejemplo, entras a primero y luego inscribes materias de octavo semestre, te verías en un problema porque no tienes los elementos necesarios en tu formación profesional para entender o para tener un buen desempeño en esas materias que se ofertan en los semestres más avanzados. Así se prescribe lo que va a suceder. Bueno, esto en cuanto al mapa curricular, pero puede haber otras prescripciones más específicas en los programas educativos de cada uno de los módulos o materias de distintas escuelas y licenciaturas y posgrados, escuelas, finalmente, ¿no? Sin embargo, nuevamente es prescriptivo, pero eso depende de la institución y el modelo pedagógico de cada una de las instituciones. Por ejemplo, en la UNAM tiene un principio principal que es la libertad de cátedra. Y se tiene en la UNAM también valores donde se menciona en la mayoría de las carreras que la formación es crítica y humanística, ¿no? Es decir, en esta institución, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, el currículum es prescriptivo, pero en un grado menor, que puede suceder, por ejemplo, en el CONALEP. En el CONALEP se recibe y se otorga una educación técnica. La formación de los estudiantes es de carácter técnico. Aquí la cátedra es controlada y o supervisada. Al docente del CONALEP, por ejemplo, no se le da esa libertad de cátedra de definir cuánto tiempo dedicarse a determinados contenidos, decidir si un contenido es adecuado o no es adecuado, elegir las lecturas con las que va a trabajar, los materiales, construir sus propias estrategias de enseñanza-aprendizaje. Generalmente en estas escuelas, al docente se le indica de manera muy precisa qué debe hacer y cuánto tiempo le va a dedicar a cada cosa. Hay ciertas instituciones incluso donde, por ejemplo, a los docentes son nada más como una especie de, pues,
coordinadores de las clases que se diseñan previamente por otras personas, ¿no? Les dan una especie de carpeta o una memoria USB donde vienen las presentaciones, donde vienen las lecturas, donde vienen las actividades, los instrumentos de evaluación, donde viene absolutamente todo. Y el docente simplemente tiene que ejecutar de acuerdo a cómo está planificado en esas carpetas que se le otorgan por parte de la institución. Es decir, una educación completamente prescrita por la misma institución, por el currículum de determinada institución escolar. En la UNAM no sucede eso. En la UNAM los docentes definen su propia manera de enseñar, incluso a veces la manera de evaluar. Y esto depende también, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la carrera de Pedagogía, donde yo he sido docente, la libertad de cátedra es aún más amplia o tiene otro significado que en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la FES Iztacala, y particularmente en enfermería. En ciertos módulos de la carrera de enfermería, por ejemplo, todavía se presentan los exámenes departamentales, lo cual limita mucho la libertad de cátedra de los docentes porque tienen que cubrir determinado contenido en determinado tiempo. Y, y pues no pueden salirse de eso, ¿no? Porque eso viene en el examen departamental que es estandarizado para todas las personas de la misma generación, de los mismos módulos, de las mismas materias. Pero en pedagogía, por ejemplo, no existe ni siquiera esta figura del examen departamental, es algo completamente ajeno. De hecho, cada docente tiene la libertad de construir su propio programa de estudios. Hay un programa oficial, como una especie de guía muy básico, pero cada docente puede decir, bueno, yo quiero leer a tales autores, yo quiero poner tal contenido, yo voy a quitar esta cosa porque no me parece adecuado y voy a agregar esta otra. Y de esta manera, la libertad de cátedra adquiere otro significado. Es decir, es prescriptivo, pero en una menor medida. Es decir, el currículum se construye en función de las características, de los valores y sí, de las predisposiciones que plantea cada una de las instituciones escolares. Pasemos al siguiente clasificación. El currículum real o vivido. Y bueno, aquí está muy ad hoc el siguiente meme, ¿no? Donde nos habla del profesor. Dice, lo que mis amigos creen que hago, enseñarle a los niños, ¿no? Muchas veces al docente se le piensa como alguien que nada más se la pasa enseñando a los niños. Lo que mi mamá cree que hago, ser un genio. Lo que la sociedad cree que hago, tomar café y chismear. Lo que los niños creen que hago, pues hacer magia. Lo que yo creo que hago, moldear a las grandes figuras de la realidad, a los grandes genios del futuro, ¿no? Lo que en realidad hago, no tan alejado de la realidad, de hecho. El currículum real es la puesta en práctica del currículum formal. Implica modificaciones y adaptaciones del currículum formal de acuerdo a la realidad del aula. Es decir, entre lo planteado en el currículum formal y su aplicación en la realidad, generalmente hay una distancia, ¿no? El currículum formal está planteado como en un ideal, pero las realidades educativas en el aula pueden ser muy distintas por distintas circunstancias, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, últimamente hemos estado siendo afectados en gran medida en la práctica de enseñanza y de aprendizaje por los múltiples paros que ha habido y movimientos estudiantiles que detienen de alguna forma el acto educativo en el aula, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene 16 semanas planteadas para un módulo, y de pronto dices, ah, pues de pronto tal día hubo un temblor y se canceló la clase. Y luego el otro día volvió a temblar. Y luego hubo 3 paros. Y entonces de mis 16 clases me quedé con 11 o con 10. Y dices, bueno, pues en ese sentido hay que hacer adaptaciones para lo que está planteado en el currículum formal se pueda lograr en la medida de las posibilidades, adaptándose a esas nuevas circunstancias. Pueden ser muchas cosas que suceden en un salón de clases, en la práctica misma de la adecuación y de la aplicación del currículum formal. Ese es el currículum real, ¿no? La puesta en práctica del currículum formal. Y de esta manera,
llegamos a esta otra característica. El currículum es flexible porque entre lo planteado formalmente y lo ejecutado existe, en lo ejecutado en la realidad existe una distancia. Y de eso puede haber muchas circunstancias o muchos este, causas de esa distancia. Por una parte, por ejemplo, el capital cultural de profesores y alumnos. Puede haber cosas que los docentes o los alumnos no estén preparados para dominar. Por ejemplo, se habla mucho de que los estudiantes y también posiblemente los docentes tuvieron muchos problemas, o más bien también los docentes tuvieron muchos problemas durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Durante la época de COVID-19. ¿Por qué? Porque se exigió en las escuelas pasar a la modalidad virtual. Y entonces muchas personas tenían problemas con sus dispositivos, no sabían utilizar una sesión de Zoom, no sabían utilizar una plataforma como Classroom o como etcétera, etcétera. Y entonces había el capital cultural de los profesores, sus conocimientos y sus habilidades eran insuficientes para lograr esos objetivos. Por otra parte, también se ha mencionado actualmente que los estudiantes están llegando a las materias, a los semestres avanzados con muchos rezagos propios de la pandemia, por la falta de prácticas, por la falta de ciertas experiencias educativas que generalmente se tenían en la universidad. Así que lo que está planteado, por ejemplo, en los planes, en los programas de estudio, en las materias, en los módulos de últimos semestres, se ve complicado de lograr porque los estudiantes no tienen el suficiente nivel, los suficientes conocimientos para lograr esos objetivos. Por otra parte, también se pueden haber afectados por recursos disponibles, es decir, por ejemplo, puede haber ocasiones en las que se esté planteando trabajar con Internet, con recursos digitales, etcétera, y si no se tienen los materiales, el equipo, etcétera, pues esto va a complicar mucho la aplicación del currículum. Factores sociopolítico, económico, culturales emergentes, como este asunto de la pandemia, los movimientos estudiantiles, los paros, los sismos, etcétera, etcétera. También, ya de manera muy personal, historias y situaciones personales de docentes y alumnos, su motivación, su disposición, su vocación, etcétera. La dinámica de los grupos. Hay grupos donde las estrategias y lo planteado inicialmente funciona de maravilla y hay otros grupos donde es muy complicado por distintas razones. La interacción entre los implicados. A veces los docentes llegan a tener una muy buena relación con sus estudiantes. Hay ocasiones en las que esto se torna complicado también y pues podría impedir y modificar lo que está planteado originalmente en los planes de estudio. El currículum también es orientador porque existen ciertos objetivos y se busca cumplirlos en la medida de lo posible. Es orientador porque el objetivo, por ejemplo, está planteado en el plan de estudios, ¿no? En la carrera de enfermería, por ejemplo, se dice, se pretende egresar profesionistas con una formación innovadora, competitiva y de alta calidad que dé respuesta a las demandas de la población. Este es el objetivo planteado originalmente. Ahora, durante toda su formación profesional, se lleva a cabo la práctica educativa, la práctica de enseñanza, la práctica de aprendizaje. Y luego, el resultado puede ser o no cercano o ese mismo u otro o modificarse en el proceso, ¿no? O sea, finalmente el objetivo está ahí y uno hace todo lo posible por alcanzarlo. En este sentido, podemos decir que el currículum es un orientador de la práctica, pues, de la práctica educativa. Pero nuevamente, como es un asunto flexible y es un asunto dinámico, pues siempre está susceptible a que esos objetivos iniciales se puedan lograr en la mayor o menor medida, dependiendo de las circunstancias. Así, el currículum también se define como algo abierto, porque en función de las necesidades específicas se pueden agregar, complementar, omitir o reorganizar ciertos contenidos. Aquí, por ejemplo, encontraríamos que, por ejemplo, en el programa oficial del módulo de enfermería hay cosas que, que nosotros en la práctica, los docentes, incluimos y hay cosas que no. Hay cosas que están, sobre todo, por ejemplo, cuando los planes de estudio ya llevan muchos años de implementación, se van haciendo muchas modificaciones a los programas que son realmente implementados en el aula. El programa oficial es una cosa
que incluye cierta bibliografía, ciertas estrategias, ciertas técnicas, ciertos contenidos, etcétera, y el programa aplicado o implementado en el aula es a veces distinto. Se parece mucho, pero en otras cosas es también adaptable a la evolución misma de los alumnos, de los grupos, de los estudiantes y de los docentes. Así que se pueden agregar, complementar, omitir o reorganizar ciertos contenidos en función del análisis que se haga de la pertinencia de estos cambios. Pero esto debe ser evaluado, ¿no? Todo currículum, todo plan de estudios requiere una revisión periódica del currículum formal para contrastarlo con el currículum real. Es decir, la evaluación del currículum generalmente consiste en revisar periódicamente qué es lo que está planteado y qué es lo que realmente se está haciendo, ¿no? Y ver qué tanta distancia hay entre esos dos elementos. ¿Qué tanta distancia hay entre lo que está en el documento y lo que está pasando en el aula? ¿Se están logrando los objetivos? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lograr esos objetivos? Y en este sentido, se deben ver involucrados tanto los distintos actores de la práctica educativa, los docentes, los alumnos y los directivos. Generalmente, se analiza cómo trabajan los docentes, qué materiales, cuánto tiempo dedican. Se analiza también el desempeño, bueno, a partir de la evaluación a los aprendizajes de los estudiantes y se analiza cuál es el papel de las personas que dirigen las instituciones para ver en qué medida apoyan u obstaculizan la consecución de los objetivos planteados en el plan de estudios. Otro elemento entonces que incluye también el currículum es la evaluación de ese currículum entre la distancia entre el currículum formal y el currículum real. Pasemos al siguiente punto, el currículum oculto. Este es un concepto bastante interesante, pues merece la pena ser, ser discutido. Muy bien. La teoría del currículum oculto o el concepto de currículum oculto está fundamentado en la llamada teoría de la reproducción cultural. La teoría de la reproducción cultural nos dice que hay ciertas prácticas institucionales que la gente que forma parte de esas instituciones imita y reproduce de manera generalmente inconsciente. O sea, uno por ser parte de determinado grupo social empieza a actuar como actúan las otras personas sin cuestionarnos por qué estamos haciendo o por qué no estamos haciendo tales cosas. Simplemente a partir como de una especie de imitación de lo que otras personas hacen, de las personas que nos preceden, de las personas que ya forman parte de ahí y empezamos a imitar y reproducir esas prácticas institucionales. A partir de esta imitación de prácticas, es como las personas en gran medida forman hábitos, valores y actitudes ante el trabajo, ante la vida, ante la interacción con otras personas, ante pues prácticamente todo en en sus vidas. El currículum oculto se menciona que surge de la tensión entre el currículum formal y el currículum vivido. Nos dice este concepto que el currículum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes o no explícitas, y que reproduce sobre todo valores que posteriormente se traducen en actitudes y comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que uno formalmente o realmente o de manera implícita, de manera explícita, es decir, abiertamente, eh, tiene que aprender o aprende en las escuelas, por ahí hay metidas muchos otros cosas, muchas otras aprendizajes que sobre todo son valores, actitudes o comportamientos que la gente también aprende e interioriza. Es decir, aquí podríamos hablar de la palabra aprendizaje con una H intermedia, aprender, te haces propia, te haces propio ciertas cosas, pero te haces propio, te apropias de esas cosas, de esos valores, actitudes o comportamientos, muchas veces sin darte cuenta. Y muchas veces
los mismos docentes o los contenidos o el currículo mismo te enseña esas cosas, tampoco nadie está consciente de qué es lo que está enseñando. Simplemente es parte de esas tradiciones culturales. Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, el currículum oculto, al igual que el currículum en general, este, responde a las características o se moldea en función de las características de las instituciones escolares, de la cultura, de los grupos sociales, de la economía y de la política. Y aquí, por ejemplo, la manera en que los docentes actúan, los contenidos que enseñan, sus tradiciones de enseñanza, su didáctica, sus comportamientos ante los estudiantes, implican ciertas actitudes y ciertas características. Aquí, por ejemplo, tenemos una aparente acción de enseñanza del abecedario, ABCD. Sin embargo, ocultamente aparece como OBDC, ¿no? Obedece. Y bueno, el docente pues ya es otra cosa muy rara, ¿no? Es una especie de mujer con barba, lo cual también tendría ahí un significado oculto que pues valdría la pena analizar. En el currículum oculto están implícitos aprendizajes de cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, roles de género, prácticas de inclusión y rechazo, actitudes democráticas o autoritarias. Por ejemplo, en la carrera de enfermería hay en gran medida actitudes que se aprenden por simplemente ser parte de ese ambiente, como estudiantes o como docentes, por las tradiciones de trabajo y de la disciplina que se enseña en la carrera de enfermería. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en la carrera de enfermería, aunque los tiempos van cambiando y esto es algo que también está transformándose, lo he visto también recientemente a partir de los nuevos movimientos estudiantiles, pero en la carrera de enfermería suele haber ciertas prácticas autoritarias y de sumisión, que incluso, por ejemplo, se reflejan desde la parte de la organización escolar. En la carrera de enfermería, por ejemplo, hay una estructura muy clara de organización de la administración escolar. Está la dirección de la facultad en primer lugar, pero bueno, yéndonos a cada una de las carreras, está el jefe de carrera, el jefe de estudiantes, el jefe de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una serie de jefes de módulo o coordinadores de módulo, y luego los docentes, y luego los estudiantes, ¿no? Es decir, hay como una especie de organigrama muy vertical, donde cada quien tiene niveles y actuaciones y cierto poder de decisión. Eso, por ejemplo, está muy relacionado con la manera en que también se organizan los hospitales o las clínicas, donde también hay un organigrama muy claro, ¿no? En este sentido, se transmiten también, por el simple hecho de estudiar o enseñar enfermería, esas actitudes autoritarias o democráticas. En mi caso, por ejemplo, pues he encontrado cierta resistencia o ciertas choques culturales porque yo no estudié enfermería y al enseñar enfermería me doy cuenta o al convivir con docentes que enseñan enfermería y que sí son enfermeras o enfermeros, me he dado cuenta de que hay ciertas cosas que no coinciden con mi manera de ser y que mi manera de ser está definida porque yo estudié otras cosas en otros lugares, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudié pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, espacios con una cultura distinta, ¿no? Donde hay actitudes diferentes ante el sistema político, hay actitudes y valores en el trabajo. Por ejemplo, se puede reconocer que algunos estudiantes de pedagogía o de estas áreas de las ciencias sociales pueden ser un poco menos disciplinados, un poco más flojos, por así decirlo, un poco menos, pues sí, tal vez implicados con la realización de las labores. De pronto, por ejemplo, algo muy raro que sucede en las clases que yo doy en pedagogía es que muchos estudiantes se inscriben y van desertando del curso o a veces ni siquiera se presentan. Algo que nunca me ha sucedido, por ejemplo, en la carrera de enfermería. En la carrera de enfermería, 30 estudiantes se inscriben y 30 estudiantes terminan el curso el 99.9% de las ocasiones.
En pedagogía es algo muy distinto. Sin embargo, el estudiante de enfermería es más sumiso, es un poco, está más moldeado bajo estas ideas autoritarias. El estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras es, digamos, un poco más hippie, y el estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala es un poco más, institucionalizado en cuanto a pensar en el trabajo y en la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto viene de la mano con el currículum oculto, porque el currículum oculto permite que se formen esas actitudes, esos valores, esos comportamientos sin que nos demos cuenta. No es sino hasta que alguien externo, alguien ajeno a esas culturas, puede llegar y verlo, empieza a darse cuenta de las cosas de esa manera. Diría, pero ¿por qué la gente es aquí así? ¿Por qué no es de esta manera? ¿Por qué no son como yo o como son o como las personas son de donde yo vengo originalmente? Esto sucede porque es precisamente algo oculto, ¿no? Lo oculto es oculto porque es algo tan normal y tan natural que ya no nos damos cuenta de que sucede, hasta que trascendemos o nos podemos salir de esa misma realidad y ver las cosas de una manera distinta. Eh, Bueno, el currículum oculto lo ofrece, digamos, también la institución, pero también proviene también de los mismos docentes. La institución está ubicada dentro de cierto grupo, estrato sociocultural. Ahí se ofrece cierta formación académica con ciertas características, hay valores institucionales y hay una historia institucional. Mientras que cada docente también pertenece a cierto grupo o estrato sociocultural, tiene unos valores personales, tiene una formación académica que puede ser distinta. Por ejemplo, el docente de enfermería puede enseñar ciertas cosas de manera oculta, ciertas actitudes, y debe tenerlas interiorizadas, pero si un docente, por ejemplo, de otra carrera o de otra disciplina llega y empieza a dar clases en enfermería, también va a tener otras características, porque tiene una historia personal distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo complejo, porque no es algo estático ni fijo, sino que es algo que es muy dinámico y muy relativo a cada persona, a cada institución y a cada estrato dentro de esas mismas instituciones. Por ejemplo, en la FES Iztacala no es lo mismo psicología, no tienen las mismas actitudes, digamos, ante la vida, ante el género, ante la violencia, ante los docentes, ante el trabajo, que los de biología, que los de optometría, que los de medicina, que los de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a otras facultades, pues sería también algo distinto. Pero tengamos en cuenta, nada de estas cosas está presente como tal en el plan de estudios, pero están ahí latentes dentro de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en todas las instituciones. Entonces, queda para reflexionar, ¿qué características predominan en el currículum de la licenciatura en enfermería de la FES Iztacala? ¿Qué tan prescriptivo es? ¿Qué tan orientador? ¿Qué tan flexible o qué tan abierto? Y bueno, también bastantes elementos en relación, por ejemplo, al currículum oculto. ¿Cuáles son esas actitudes, esos valores, esos comportamientos que se enseñan de manera no explícita, que están latentes y presentes en la enseñanza y el aprendizaje, pero de lo cual no nos damos cuenta realmente hasta que podamos pararnos a reflexionar y analizar qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué de esas maneras y no de otras, ¿no? ¿Qué actitudes, valores y conocimientos se enseñan de manera oculta en el currículum de enfermería de la FESI? ¿Qué función desempeña primordialmente la escuela en México y específicamente en enfermería de la FESI? ¿Liberadora, crítica o por el contrario, opresora y reproductora? Muy bien. Avanzando, el siguiente punto para tratar ya para cerrar la presentación, es el tema del análisis curricular. El análisis curricular lo vamos a ver en dos sentidos, en relación a la verticalidad y la horizontalidad. La verticalidad y la horizontalidad. Bueno, pues esto es algo muy sencillo de comprender realmente. Tiene que ver con la manera en que se conectan o se relacionan las distintas materias o módulos que conforman un plan de estudios o una malla o cuadro curricular. Por ejemplo, aquí tenemos la horizontalidad. La horizontalidad
quiere decir o implica analizar la coherencia y la relación entre las materias o módulos de un mismo semestre. Por ejemplo, todas las materias que se plantean en el primer semestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, ¿qué relación tienen entre sí? ¿Cómo se complementan unas a otras, ¿no? La horizontalidad es entonces analizar la relación que existe entre las materias de un mismo semestre. Por su parte, la verticalidad tiene que ver con el análisis de la coherencia entre las materias o módulos de semestres consecutivos, es decir, que se brinda en general en todas las materias o en cada una de las materias de primer semestre, que tendría que complementarse o ser necesario para que luego lleguen las de segundo semestre y posteriormente las de tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué nos va a dar? Aquí dice, por ejemplo, farmacología uno y qué se va a dar en farmacología 2. Y por otra parte, ¿qué tiene que ver epistemología del cuidado de enfermería con modelos y teorías en enfermería? Anatomía y fisiología con anatomía y fisiología 2. Y sistemas sociales de la persona con interacción persona-entorno. Nutrición en el cuidado de la salud con métodos de diagnóstico de uso más frecuente. Bueno, estas materias tienen alguna relación entre sí. La idea entonces es analizarlas, ¿no? Analizarlas en la horizontalidad cuando tomamos un semestre como unidad y en la verticalidad cuando vamos viendo la relación entre las distintas materias de los distintos semestres. Y bueno, pues esto es básicamente lo que yo quería compartir acerca del currículum. Aquí están las fuentes de consulta que retomé para esta presentación. Y bueno, es un tema muy interesante, muy relevante y que bueno, genera bastantes discusiones en relación a lo que eh, pues atañe el trabajo de toda persona que está en una escuela, tanto los docentes como los estudiantes o como los directivos, porque finalmente todos somos parte del mismo fenómeno y el currículum es un concepto, un fenómeno que involucra a todos estos actores. Bueno, pues con esto termino la sesión, la clase, y quedo abierto para sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Hasta luego.